Estoy francamente como muy emocionado. No, no suelo participar sin tener apuntes, pero vine medio, como decía mi abuela, vine a la de Dios, ¿no? A dejarme como ver por ustedes y la verdad quiero decir que me pone muy contento que sea un diálogo, ¿no? Me pone muy contento escucharlas y tenerlas a todas estas personas aquí presentes en este espacio, eh, porque cada una de alguna manera me conecta con cosas de mi estadía en Argentina y me conecta también con Camilo, obviamente, ¿no? Puedo tener como una cierta anécdota con cada una eh, que para mí es importante, ¿no? Eh, Antes de empezar, como con unos comentarios también de devolución y de provocación, quiero decir dos cosas. La primera, que hoy cumplimos 20.853 días sin saber dónde está el cuerpo de Camilo. Eh, lo cual no es poco en una semana en la que estamos a puertas de la movilización por los desaparecidos y las desaparecidas y las desaparecidas, ¿no? Así que yo entendí que Camilo era un desaparecido rondando con las madres en los jueves en la Plaza de Mayo, ¿no? Ahí, como decimos acá popularmente, ahí me cayó la ficha que Camilo Torres era un desaparecido. Hasta ese momento era un guerrillero muerto en combate, enterrado por los militares, y era como lo más natural del mundo decir, bueno, murió en su ley y está enterrado por orden militar, ¿no? Pero estando aquí entendí que no, esa no es la ley, ¿no? Así que lo primero que quería señalar era que son al día de hoy 20.853 días sin Camilo. Lo segundo es que en el marco de la memoria, de la Semana de la Memoria, me acordé de un artista bahiano, creo que ese es el gentilicio de los que son de Bahía Blanca, llamado Néstor García, que era un artista plástico y era un músico, como en esa generación que todos se relacionaban con todos, con Gregorio Nashman y a la vez se mandaban correo, cartas con Daniel Biglietti, con Eduardo Galeano, con Víctor Jara. Había como toda una generación que se mandaba correspondencias en esa generación. Él era un artista popular y había hecho con su compañera y con una vecina, trabajaban y hizo como unas ilustraciones muy chiquitas que se pasaban por diapositivas, ¿no? Las placas, ¿no? Por él. Y a la vez grabó por aparte un relato en audio que iba acompañando a la proyección, que sería un sonoviso, un video, ¿no? Hoy hay otros formatos, pero en ese momento proyectaban unas diapositivas y ponían al mismo tiempo como un audio de fondo. El audio de fondo era como sobre la historia de la iglesia, ¿no? Lo interesante de esto es que en su historia de la iglesia, así como el Monseñor de Atilio terminaba en la historia, terminaba con Tomás de Aquino, la historia de la iglesia para él y para su grupo terminaba con Camilo, ¿no? Y a los pocos años fue desaparecido en la última dictadura cívico-eclesiástico-militar corporativa que vivimos en Argentina. Así que también quería compartirles solamente el fragmento en el que se refiere a Camilo, ¿sí? Solamente el fragmento en el que se refieren a Camilo, como un homenaje también para Néstor García en este marco de la memoria. Había una vez un cura en un país subdesarrollado. Se llamaba Camilo y era muy aplicado. Eso le gustaba a su obispo. Pero tenía un defecto. Quería llevar a la práctica lo que estudiaba. Eso ya no le gustaba tanto a su obispo. Camilo era porfiado. Dejó de leer en los libros y se puso a leer en los hombres. Entonces se dio cuenta de quiénes eran sus amigos y quiénes sus enemigos, y se fue con sus amigos. Iba con 4 de ellos cuando los militares lo mataron.
¿Camilo vivió como un cristiano? El cardenal Luis Concha Córdoba decía en su comunicado del 20 de septiembre de 1965: el cardenal arzobispo de Bogotá cree deber llamar la atención de los católicos hacia las actividades notoriamente reñidas con las enseñanzas de la Iglesia Católica en que se haya empeñado el señor Camilo Torres. Incitaciones a la subversión del orden público que pueden llegar hasta el empleo de la violencia, toma del poder en forma ilegal, desde luego, pacífica si es posible, por la fuerza si llega a ser necesario. La Conferencia Episcopal de Colombia, en el documento conocido el 7 de julio de 1965, había dicho: la revolución violenta no es la solución. No hay mayor peligro en la situación actual del país como el que los cristianos traicionen su responsabilidad y acepten la perspectiva de una revolución violenta. Ambos textos citaban en su apoyo a su santidad Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris del 11 de abril de 1963, cuando dice: no faltan hombres de gran corazón que, encontrándose frente a situaciones en que las exigencias de la justicia o no se cumplen o se cumplen en forma deficiente, movidos del deseo de cambiarlo todo, se dejan llevar de un impulso tan arrebatado que parecen recurrir a algo semejante a una revolución. A estos quisiéramos recordarles que todas las cosas adquieren su crecimiento por etapas sucesivas. Esto recordaba nuestro predecesor de feliz memoria, Pío XII, cuando decía: no en la revolución, sino en una evolución bien planeada, se encuentra la salvación y la justicia. La violencia nunca ha hecho otra cosa que destruir. Camilo vivió como un hombre que amaba a los hombres hasta dar la vida por ellos. Hoy está en la conciencia de cada cristiano, cuestionando cada acto como forma tangible de la crisis de la Iglesia. Sumergido en su tiempo, predicó formas políticas de acción para hoy, y no resignación. Quizá esperaba no tener que pasar de allí, pero el sistema no tolera a sus enemigos. En la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional hubo un lugar para Camilo. ¿Lo hubo en la Iglesia? La Iglesia no permanece indiferente a los tiempos. Concilios, sínodos, conferencias episcopales y congresos se suceden. Papas, cardenales, obispos, sacerdotes se ocupan del celibato, el rito, los anticonceptivos, la violencia, el divorcio, las drogas. Todo un cambio. Pero no hará falta definir con quién se está: con Camilo o con Spellman, con Camilo o con Franco, con Camilo o con Cayano. La Iglesia no puede decir que no elige. Ha elegido y mal. La lucha por la liberación ya hace tiempo que empezó. Cuando los pobres de hoy sean el poder de mañana, tal vez la Iglesia acepte ser de los pobres. Será el momento de recordarle que Camilo es un guerrillero muerto, y no un cura muerto, que llevaba un uniforme verde oliva, y no una sotana, que Camilo fue nuestro. Cuando terminé de escribir el libro no tenía ni idea ni quién lo iba a leer, ni a dónde iba a llegar, ni qué impacto iba a tener, ¿no? Primero eso, y me emociona mucho escucharles y aprender, ¿no? Porque ahora digo, qué cosas tan mal escritas quedaron después de, cómo no puse esa anécdota que acaba de contar Atilio, bueno, que es un desafío todo el tiempo permanente para escribir. Y decir que en este lugar, digo, es paradójico o epifánico, si me permiten la expresión cristiana, ¿sí? En este lugar fue donde hice la primera entrevista, tal vez la única entrevista que le hice a Enrique Dussel, por contacto con Atilio. Y cuando terminó la entrevista, que duró como 2 horas, él había dado una charla aquí para el partido, para el Comité Central del Partido Comunista sobre Marx, ¿sí? Yo le había dicho: no, maestro, esto es para la memoria de Camilo, esto es importante para recuperar la memoria, esto no es una biografía, ¿no? Yo le insistía mucho en que yo no estaba escribiendo una biografía, ¿no? Y él hablaba. Cuando terminó de hablar me dice: bueno, éxitos en su biografía, ¿no? Entonces yo me quedé pensando que
¿sí? Durante muchos años dije, el viejo no entendió nada, ¿sí? Pero ahora tiendo a creer que el que no entendió nada fui yo y que estaba medio obligado por las circunstancias a escribir una biografía, porque los libros, como las investigaciones, como los procesos históricos, como los recorridos de las personas, uno sabe cómo empiezan, pero uno no sabe cómo terminan, ¿no? Así que yo nunca pensé que iba a escribir una biografía de Camilo Torres y sin embargo, bueno, salió esta pequeña biografía que tenía el único mérito de tratar de interpelar a mi generación, ¿no? La última biografía que se había escrito sobre Camilo se hizo en el año 95, ¿no? O sea, habían pasado 30 años y yo sentía que era necesaria una relectura sobre Camilo, ¿no? Con el paso del tiempo. También había podido hablar con personas que a mí me habían ayudado a entender otras cosas. Entre esas personas con las que hablé, tengo el privilegio de que una de ellas está aquí entre nosotros, ¿sí? Que es Elsa Usandizaga, que fue compañera, estudiante de Camilo y de Falsborda en la Universidad Nacional, graduada de la primera generación, de la segunda promoción de la Universidad Nacional, ¿sí? Que me hablaba mucho de otro Camilo, ¿no? O sea, no del Camilo, el mito que todos tenemos y que vemos las fotos y que con la distancia del tiempo decimos, ah, claro, Camilo, ¿no? Ella me dice, sí, Camilo, ¿no? O sea, normal, ¿no? Su amigo con el que compartía, con el que discutía, ¿no? Que eso también nos hace pensar que los héroes son héroes solamente en la medida en que son como nosotros, digo, o como nosotras, que no tiene valor si terminan construidos en los mausoleos, ¿no? Y alguna vez, esto lo digo porque alguna vez hablando con François Outard, que fue maestro de Camilo Torres, también digo a expensas de Atilio Borón, que siempre estuvo como a la cacería, decir, viene fulano, viene mengano, encuéntrese con sultano, váyase para tal parte que yo ya hablé para que busque cosas. Fue como una gran puerta, siempre Atilio como agenció mucho este camino. Cuando terminó una larga entrevista a François, ¿sí? François hacía un balance de todo, ¿no? De lo sociológico, de lo político, de lo teológico, y le digo, venga François, ¿qué pensaría Camilo de todo esto? De que yo le esté haciendo una entrevista a usted 3 horas, de que usted vaya por el mundo y lo encuentren y le pidan que hable de Camilo. ¿Qué pensaría Camilo de todo esto? Yo recuerdo mucho que él se quedó callado, miró como al horizonte, se sonrió y dijo, estaría muerto de la risa porque él no se tomaba en serio a sí mismo, ¿sí? Yo creo que él nunca se imaginó que iba a ser una figura histórica o iba a ser una figura importante. Y eso me hace pensar mucho en que él es un jovencito, ¿no? O sea, Camilo Torres murió, tenía 37 años, ¿sí? Yo tengo 40, así que para mí ya él es un jovencito, ¿no? Él es un pibito, él es un chaboncito que no supo todo lo que hizo, ¿sí? Y por suerte no lo supo, y no lo supo en parte, como decía Graciela, porque mal hace la vida si uno hace cálculo de probabilidad de éxito a todas las cosas, ¿no? Uno vive la vida porque cree en sus convicciones y no necesariamente porque sepa que va a ganar. El que sale a la calle sabiendo que va a ganar de antemano no hace un magro resultado, tiene, ¿no? Entonces, porque la lucha histórica es una aventura. Así que a mí me gusta mucho, yo no sabía cómo hacer este trabajo. Sí creo que el mérito del libro y el mérito de este panel es Camilo Torres, no que yo haya escrito y no solo que todas ustedes tengan sus experiencias, sino que es Camilo el que nos convoca, digamos, ¿no? Siempre he creído que hay un espíritu por ahí dando vueltas que es inexplicable, como ese espíritu burlón que aparece de golpe, ¿no? Y aquí me meto un poco con la religión, con el evangelio, cuando dice el evangelio, mientras hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Bueno, yo creo que siempre hubo con Camilo esa cosa de que no me hablaban nunca en las entrevistas. Miren, tengo 80 horas de entrevistas, ¿no? Son 14 años de trabajo de campo, ¿sí? Nunca nadie
se negó a hablar conmigo de Camilo Torres. Aunque estuviera en contra, digamos, aunque en la entrevista no estuviera nada de acuerdo con Camilo, entrevisté gente muy reaccionaria en Colombia, ¿no? Y nunca nadie dijo, no, de ese tipo no quiero hablar. Siempre era como, claro, Camilo, siga, siéntese, aunque después de su entrevista dijera todo lo contrario, ¿no? Y nunca me hablaron de algo del pasado, ¿sí? O sea, como alguien que se murió. No sé si me hago entender, digamos, ¿no? No es alguien que está muerto. Entonces, cuando yo conocí, tuve la posibilidad mucho de hablar con amigos, con amigas. Bueno, con Elsa hablo muy seguido, ¿no? Y de vez en cuando le filtro ahí una preguntita sobre Camilo. Ya hablamos más de nuestras vidas que de la vida de Camilo, ¿sí? La impresión que me queda es que es un tipo que está vivo, ¿no? Que es un tipo que está vivo y que es un tipo que nos interpela. Y como es un tipo que está vivo y que nos interpela, vale la pena sentirlo de este lado de la vereda y no endiosarlo, ¿sí? Me cuesta mucho endiosar a Camilo Torres, ¿no? Por sus amigos, ¿sí? De hecho, siempre dije, en Colombia hay un movimiento que honra a Camilo, ¿sí? Que se hace llamar a sí mismo camilista, ¿no? El movimiento camilista, ¿no? O los movimientos camilistas, que son una diversidad, ¿no? Y yo decía, no, yo no soy camilista, yo soy camiliano, ¿no? Para esta discusión entre marxistas y marcianos, ¿no? Y después, cuando me presentan, así como hizo Gaby, como muy rimbombante, dice, no, bueno, el experto en Camilo Torres. Y digo, no, yo no soy camilólogo, ¿no? Yo soy un camilófilo, alguien a quien se deja conmover por un proyecto existencial de otra persona y trata de traerlo para discutir nuestro tiempo, porque no importa si soy cristiano o no, no importa si soy marxista o no, no importa si soy agnóstico, ateo, musulmán, ¿no? Para interpelarme por una experiencia de Camilo. Es una persona como cualquiera de nosotros y de nosotras que frente a su contexto histórico tomó decisiones en favor de los demás. Digo, para mí, como pueden haber muchas otras palabras, como decía Graciela, ¿no? Aquí las anoté algunas, ¿no? ¿Dónde están? Aquí. Búsqueda, compromiso, revolución, servicio, ética, diálogo, amor eficaz. También podemos meter otras, sentir comunitario, confianza, creencia en el pueblo, o sea, en la fe. Eso que Juan Luis II, un teólogo de la liberación uruguayo, llamaba fe antropológica. Creer en Dios, pero creer en el otro, ¿no? Y eso es lo que está, por ejemplo, en el principio de la historia me absolverá, ¿no? Dice, ¿sí? Creemos en el pueblo, creo en el pueblo. Esa frase de Fidel, ¿no? Si en barco llego, si llego combato, si peleo gano, ¿no? O sea, porque creía en el pueblo. Creo que eso es lo que nos convocaba Karina de la esperanza al principio, ¿no? Y me acordaba mucho de Quino, perdóneme si estoy siendo muy disperso, pero me acordaba mucho de Quino, que de una frase que dice así, miren, dice, cuando visité las catacumbas cristianas en Roma pensé, estos tipos viviendo en la clandestinidad 3 siglos y no perder realmente la fe. No sé si hoy un movimiento es capaz de luchar 3 siglos seguidos. Y eso que los infiltraron enseguida, porque a Judas se lo metieron de entrada, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, nunca hay que perder la esperanza. Y eso me hace pensar en que estamos aquí en la Semana de la Memoria, que ya ni siquiera es un día de la memoria, ¿no? Eso tiene que ser la Semana de la Memoria para poder decir que nuestros muertos no están muertos mientras nosotros los tengamos al lado, como Fátima, mientras les prendamos la velita, ¿no? Porque el enemigo, decía Walter Benjamin, ¿sí? Si el enemigo vence, ni siquiera nuestros muertos van a estar a salvo. Entonces hay que andar por la vida también con nuestros muertos y con nuestras muertas, ¿sí? Porque nos interpelan todo el tiempo. Y a mí me parece que ese es el gran valor de este encuentro, que fue muy difícil concretar un encuentro. Yo le agradezco mucho a Gaby, porque Gaby fue la que más impulsó y animó este encuentro, ¿no? Gaby Guerreros.
Pero también me acuerdo mucho porque yo decía en una presentación de este libro el año pasado, decía, nunca pudimos enganchar un homenaje a Camilo el día de la muerte, que es el 15 de febrero. Y alguien me dijo una vez, pero ¿cómo se le ocurrió morir en el verano? ¿No? Digo, bueno, o sea, ¿sí? Porque en Colombia no hay verano, o sea, en Colombia no tenemos estaciones, ¿no? Pero que esta posibilidad de estar, esta posibilidad me hace pensar en que en realidad Camilo también nos sirve para otra cosa. ¿Sí? Nos sirve para eso que Michel Lowy o Michael Levy llama la guerra de dioses. ¿No? Porque estamos, en realidad, el que no entiende el fenómeno religioso como un fenómeno sociológico, ¿sí?, termina entrampado en un secularismo absurdo. O sea, mientras no entendamos que alguien invoca a macabeos y alguien invoca a las fuerzas del cielo y que a todas nosotras o a un sector de nuestra población nos parezca ridículo, digo, como qué estúpido citando a macabeos o hablando de la fuerza del cielo, en realidad lo que nos está convocando, nos está desafiando es a preguntarnos dónde está nuestra espiritualidad. Y aquí no tiene que ver con la religión exclusivamente, ¿sí? Pero entonces la figura de un cura católico, de la élite, que se enfrenta a su propia, que traiciona a su clase y traiciona a la institución en función de los valores fundamentales, bueno, ese cura puede ser un referente para esta guerra de dioses. ¿Sí? Hay un gran pensador llamado Franz Hinckelammer que decía que cuando uno hablar del cielo es hablar de la tierra. Por eso en los evangelios se hablaba siempre del gran banquete como el paraíso. Claro, si queremos comer ahora, no es que queremos ser Suiza dentro de 30 años. No, queremos comer ahora, queremos que haya pan y haya dignidad y haya justicia en nuestra mesa, ¿no? Y entonces, claro, si yo hablo del cielo, estoy hablando de la tierra, y si yo hablo de la tierra, hablo del cielo. Entonces la figura de un cura sociólogo a mí me sirve como una bisagra para problematizar estas cosas, porque o si no, ¿sí?, terminamos cayendo en el derrotismo de un pensador que mucho estudia Hinckelammer y que también cita a Tilio, que es Karl Popper, que Popper decía que el que pretenda construir el cielo termina construyendo el infierno, ¿sí? Lo cual lo único que hace es cerrarnos las puertas del cielo, ¿no? Y las puertas de la utopía. Yo creo que esto de la esperanza, la utopía, el amor eficaz, si quieren en última, digámoslo con toda la letra, la revolución, no es un sueño que anhelamos, sino un proyecto al que aspiramos, ¿sí? Porque el amor no es un sustantivo, tiene fuerza si es un verbo, ¿sí? Y si es un verbo no solo en infinitivo, sino también en gerundio, en participio, ¿no? ¿Sí? Amar, amando, amado, ¿sí? Todo el tiempo hay que amar, estar amando y haber amado. Y ese es el signo de la lucha de Camilo Torres. Miren, las rupturas de Camilo Torres, el amor eficaz, ¿sí?, es el gran descubrimiento. Cuando él descubre el amor, se le acabó la vida. No es cuando descubrió el marxismo o cuando descubrió la lucha política, cuando descubre el amor, o sea, las implicaciones de lo que significa amar. Y entendió que para amar socialmente tenía que estudiar la teoría social para poder ser eficaz, que para amar al otro hay que darle un lugar al otro. Freire, el diálogo, digo, hay un montón de cosas que están en el corazón del pensamiento crítico y que no solo, como decía Tilio, no solo Falsborda es un desconocido, Camilo es un desconocido. A Camilo nadie lo usa en la universidad. Digo, ¿cómo? Es uno de los pioneros de la sociología y nadie lo usa. Claro, porque es cura. ¿Por qué es cura? Entonces, como es cura, bueno, sí, bueno, es un curita buena onda que se sacrificó y fue el martirio, ¿no? Se quiso morir y quiso morir por sus hermanos. Pero ¿cuál es la implicación ético-política de eso? ¿Cuál es la implicación sociológica de eso? El libro yo trato
de explicar eso porque si no, no se entiende, ¿sí? Y como no se entiende que hay que agotar todas las instancias, pues tampoco se entiende lo que significa ser mártir y profeta. Por eso América Profética, ¿no? Porque el profeta, cuando pensamos en el profeta, pensamos en Nostradamus, ¿no? El tipo que te dice cómo va a estar la cosa dentro de 30 años, ¿no? La catástrofe, ¿no? Y como el adivino, es casi un oráculo. Y el profeta es un oráculo, pero de otro sentido. Es alguien que nos ayuda a entender cuáles son los signos de este tiempo, que nos ayuda a desentrañar el concepto, la profundidad de lo que vivimos. ¿Qué carajo significa que nos hablen de Macabeos hoy? ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible que hoy, o una semana a poco de la memoria del día, el 24 de marzo, nos enteremos lo que le pasó a la compañera de hijos? Uno puede decir casualidades. Sí, tampoco para ser conspiranoicos, ¿no? Sino para entender que hay circuitos que tenemos que atar. Eso no los atamos de la noche a la mañana. Entonces necesitamos códigos, necesitamos la clave Morse para entender. El profeta es el que te dice cuando hace titi, quiere decir sí, y cuando hace titi, quiere decir no. Digo, para como el sonido del código Morse, ¿no? Entonces, el sentido de Camilo Torres, para mí no es un tipo del pasado, ¿sí? Sí, es un tipo del presente, pero hay que tratar de volver a verlo, hay que volverlo a estudiar a Camilo Torres, ¿sí? Y quiero cerrar con esto de Enrique Dussel, ¿no? Porque fue muy interesante la conversación de él, y él hablaba mucho en sus últimos trabajos, sobre todo, hablaba mucho del pueblo como categoría política, del pueblo, y decía, bueno, porque el pueblo es la categoría política, y la clase es la categoría económica, ¿no? Y en esa conversación, estoy hablando del año 2014, hace 10 años, dice, bueno, sería muy interesante que alguien haga un análisis transversal y estudie la clase pueblo. O sea, que cruce lo político y lo económico para entender la complejidad del sujeto histórico. Y yo le dije, maestro, pero eso ya lo hizo Camilo Torres, cuando hablaba de la clase popular. Y él, que era un tipo un poco histriónico, un poco expresivo, levantó la mirada así y dice, ¿ah, sí? Voy a tener que volver a leerlo, ¿no? Pero el libro lo va a tener que escribir usted, porque ahora les corresponde a su generación resolver el dilema. Así que ahora nos corresponde a nosotras, resolver nuestros dilemas, ¿sí? Y que el libro solamente tiene una pretensión y es provocar estos diálogos. Y yo estoy, muy feliz de que esté Elsa, de que esté Cari, de que esté Graciela, que además conoció a Isabelita, a la mamá de Camilo Torres, de que esté Fátima, ¿no? Que además conoció al padre Mujica, ¿no? De que esté Atilio, que conoció a Camilo Torres. Bueno, y si hacemos la lista de todos los que conoció Atilio Borón, se nos va la noche, pero en realidad, gracias porque esta oportunidad que parece paradójica, a 4 días, a 3 días de la movilización por la memoria, quiere decir que Camilo Torres también hace parte de este pueblo, ¿no? Y eso a mí me hace tremendamente feliz. Y que se haga en la sede del Partido Comunista de la capital federal, ¿sí? Con Vittorio Codovila y toda esa generación, esa tradición, una tradición bastante poco amigable con que se hiciera un evento como esto. También estamos un poco reivindicando la radicalidad de Camilo y ayudando a exorcizar el SEFMA un poquito, aunque sea en este rato. Así que bueno, muchas gracias.